Bendiciones y bienvenido a nuestro cuarto episodio de esta serie Enseñanzas Distorsionadas. En este episodio estaremos hablando de las prácticas judaicas, donde se consideraba la salvación por las obras de la ley y no por la fe en Jesucristo. Yo creo que usted entienda que la Biblia está llena de ejemplos de lo que son herejías. Algo que tenemos que entender es que todo lo que te desvía de la verdad en Cristo Jesús y todo lo que se le añade a la salvación y lo que ya Cristo hizo en el Calvario, la Biblia lo llama herejía. El apóstol Pablo le llamó anatema, maldición, a todo lo que se le añade a la salvación y al evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es una herejía? Una herejía es toda enseñanza o doctrina que se desvía de la verdad revelada por Dios, llevando a las personas al error y a la separación de la fe verdadera en Cristo. Así que todo lo que te desvía de Cristo, todo lo que te desvía de la revelación de Dios, porque la revelación de Dios es su Hijo eterno Jesucristo. Todo lo que el Padre habló, todo lo que el Padre, todo su propósito eterno está en su Hijo Jesucristo. Así que todo lo que te desvía de la verdad de Cristo, de la fe en Cristo, es una herejía. No importa la denominación, no importa la religión, todo lo que nos desvía de la verdad de Cristo o en Cristo es una herejía. Por eso que cuando vamos a la carta de Gálatas, la carta de Gálatas es un gran ejemplo. Se cree que fue una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo entre el año 48 al año 55 después de Cristo. La carta a los Gálatas nace después del primer viaje misionero del apóstol Pablo juntamente con Bernabé. Cuando Pablo hace su primer viaje misionero, muchos de los judaizantes o de la religión del judaísmo comenzaron una persecución contra el apóstol Pablo porque estaba enseñando un evangelio que para ellos se consideraba una herejía o una falsa enseñanza. Pero Pablo deja claro en la carta a los Gálatas que el evangelio que él recibió y que él enseñó no fue de una revelación humana, sino que fue una revelación directa de nuestro Señor Jesucristo, ya que después de la conversión del apóstol Pablo, él estuvo 3 años y medio en el desierto de Arabia, donde allí él testifica que Jesucristo mismo se le reveló, se le apareció y el evangelio que él enseñaba es el evangelio verdadero. Por eso que cuando vamos a la carta a Gálatas, en el capítulo 1, de versículos 6 al 12, dice lo siguiente: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de lo que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo deja claro aquí que lo que él estaba enseñando era una revelación directa de Jesucristo, pero habían hombres judaizantes que estaban distorsionando esa verdad. Estaban en contra del apostolado de Pablo, no estaban de acuerdo, no creían en el apóstol Pablo. Y ellos estaban siguiendo a Pablo en en todas sus misiones, en todos sus viajes misioneros. Estos judaizantes viajaban de ciudad en ciudad,
en una persecución contra el apóstol Pablo porque estaba enseñando acerca de Jesucristo, el cual ellos no creyeron y no aceptaron. Por eso que vemos que estas prácticas judías, que era una exigencia de la circuncisión para la salvación, porque ese era el problema en la carta a los Gálatas, que ellos estaban diciendo que no era suficiente tener fe en Jesucristo, sino que tenían que circuncidarse, que es un rito ceremonial del antiguo pacto de la ley, que tenían que observar la ley para poder obtener la salvación. Y Pablo le llamó a esta enseñanza herejía, maldición. Era una herejía, doctrinas de demonios, mezclando la ley de Moisés, la circuncisión, con el evangelio de la gracia. Pablo dice, eso es anatema, eso es maldición, y el que está enseñando eso, que la maldición de Dios le caiga sobre de ellos. Y estoy usando la nueva traducción viviente. Así que vemos que los judaizantes eran judíos cristianos que insistían en que los extranjeros debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Por eso en Hechos capítulo 15, versículo 1, afirman, si no se circuncidan conforme al rito enseñado por Moisés, no pueden ser salvos. Y eso no es así. Pablo escribió indignado a los Gálatas por estarse apartando del evangelio de la gracia. La herejía consistía en mezclar fe con obras de la ley como medio de justificación ante Dios. Esto anulaba el sacrificio de Cristo y negaba la suficiencia de la gracia. Así que añadirle a la salvación, añadirle al evangelio de la gracia, anula lo que Cristo hizo en el Calvario. En otras palabras, lo que esto significa es que si le añadimos a lo que ya Cristo hizo, estamos poniendo en poco lo que Cristo hizo en el Calvario, diciendo que lo que Cristo hizo en el Calvario no es suficiente. Yo vengo de una denominación, crecí en una denominación que te daban una lista de cosas que hacer para obtener la salvación, para vivir una vida de santidad. Y me daban una lista de las cosas que no podía hacer. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Eso es añadirle a la salvación y según la palabra de Dios, eso es herejía. Todo lo que se le añade a la salvación y a lo que ya Cristo hizo es herejía, es anatema y es maldición. Por eso que hay muchas denominaciones que lamentablemente te dicen no puedes tener barba, no puedes ponerte maquillaje, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro y te dan una lista de cosas que no puedes hacer como parte de la salvación, cuando ya lo que Cristo hizo en el Calvario es suficiente para ser salvo. Nuestra vida de oración y ayuno no son méritos y esfuerzos humanos para obtener la salvación. Ya la salvación viene de Cristo. Cristo lo logró todo en el Calvario. La Biblia dice que Él se hizo pecado para que hoy seamos la justicia de Dios. Y cuando vamos a la carta a los Hebreos, dice claramente que con una sola ofrenda perfeccionó a los santificados. Somos nosotros los santificados, los hijos justificados delante del Padre por lo que Cristo hizo en el Calvario. Añadirle a la salvación es herejía. Es herejía. Y Pablo dice que él no buscaba el favor de los hombres, que era lo que estaban haciendo los judaizantes. Los judaizantes estaban buscando el favor de los hombres, estaban buscando engrandecer su nombre, ser gente famosa y conocida. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo dice, no, nadie será salvo por obra para que nadie se gloríe. Por eso que la postura bíblica es clara. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. El intento de añadir exigencias humanas a la obra de Cristo es un error fatal, pues desvía a las personas del centro del evangelio, que es Jesús. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios. Nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia de la ley. Y en Gálatas 5:1 dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Volver a los rudimentos
y a las obras muertas de la ley es caer de la gracia de Cristo y es desligarse, separarse de Cristo. Eso es lo que hace. Las denominaciones que te exigen, que te dan una lista de exigencias humanas, te están separando de Cristo y estás cayendo de la gracia de Jesucristo. Usted no necesita una lista de exigencias humanas para ser salvo. Ya Cristo lo hizo en el Calvario por nosotros. Por ende, toda enseñanza que le añade a la salvación, toda enseñanza que anula y pone en poco el sacrificio de Cristo es una herejía y un anatema. Y esto lo usan para manipulación. Toda denominación, toda religión que te da una lista de exigencias humanas, te están manipulando, te están dominando, te están intimidando para tener control de tu vida, que era lo mismo que estaban haciendo los judaizantes, al punto que el mismo apóstol Pedro cayó en la influencia de los judaizantes, que el mismo Pablo dice en el capítulo 2, versículo 14, que él lo confrontó cara a cara, porque aún Bernabé fue persuadido por los judaizantes para obligar a los gentiles a circuncidarse. Y el apóstol Pablo confrontó la hipocresía de Pedro, porque la hipocresía de Pedro estaba poniendo en juego el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted no es salvo por las obras de la ley, porque nadie puede ser justificado por las obras de la ley, ni por ninguna exigencia humana que no ayuda a los apetitos de la carne, como dice la carta a los Colosenses. Así que cuidado con esos evangelios diferentes que le añaden a la salvación, porque son herejías. Así que este es el cuarto episodio de un evangelio diferente. Síganos con esta serie Enseñanzas Distorsionadas. Bendiciones a todos.